Biológica de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, doctor en Ciencia Biológica de la Universidad Nacional de Córdoba, desempeñó actividades como docente en cursos de posgrado, dirección de tesinas, dirección y participación en numerosos proyectos de investigación. Actualmente es investigadora de CONICET en el Instituto de Biología Subtropical. Viene de, como muchos de nosotros, viene desde otros lugares de la Argentina, viene del sur de Santa Fe, un pueblo San Eduardo, amisionerada como la mayoría de nosotros también. Así que bueno, para nosotros es un placer tenerla. En el pueblo le decimos la Ceci, pero es bueno, la doctora Cecilia Lanzone. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a hablar de evolución, o al menos voy a intentar expresarle algo de lo que yo sé y de lo que trabajo, ¿no? Para comenzar, me gustaría plantearles qué entendemos por evolución. Si uno va a los diccionarios más comunes, que los que tenemos todos acceso, podemos encontrar múltiples definiciones, pero las más simples tenemos que es el proceso continuo de transformación de las especies en sucesivas generaciones, o más simple aún, que es la definición que da Darwin a lo largo de sus libros, que son varios, es la descendencia con modificación. La figurita de abajo es una parodia, no es real que eso sea así, pero bueno, para romper el hielo puse esas imágenes tan comunes. Sin embargo, la evolución es mucho más que eso. Es un modo de ver el mundo. Hay gente que hace un paralelismo a nivel del cambio filosófico y conceptual que involucró la idea de evolución con Darwin y a nivel de evolución de las especies y de los organismos vivos, y la idea de la evolución cultural humana con Marx, en que ambos llegaron a la conclusión de que lo que observamos hoy en día es producto de un proceso histórico y no algo que viene de afuera como un designio divino y que permanece constante a lo largo de las generaciones y del tiempo. Antes pensábamos que el mundo era fijo y asimismo las especies. Teníamos una concepción de las especies que no cambiaban en el tiempo. A esto se le llama fijismo, ¿no? Los griegos, los filósofos griegos, tenían la idea del tipo, empezó con Platón, la idea del arquetipo, aquel ideal de cada una de las especies que existía, y todas las variaciones que nosotros observábamos a nivel individual eran desviaciones o imperfecciones que intentaban asemejarse a ese ideal, pero nunca lo conseguían. Posteriormente, Aristóteles desarrolla su escala natural, en donde es visto como una escalera que sube hacia la perfección, en donde en los escalones más bajos están todo lo que es la materia inanimada, en el siguiente peldaño estarían los seres inferiores, y así sucesivamente iríamos subiendo en perfección hasta donde el último peldaño lo formaríamos nosotros, ¿no? Los humanos. Estas ideas tienen una gran influencia en la actualidad, ya que cuando nosotros vemos todas nuestras teorías científicas y vemos dónde están sus raíces, están plantadas en estas ideas principalmente aristotélicas, ¿no? Pero también las ideas de Platón en el tipo. Bueno, siempre discutimos mucho los que hacemos taxonomía, intentamos clasificar la diversidad biológica, siempre se agarra un ejemplar, ya sea una planta o un animal, y se designa como el tipo. Y todos después, y es uno solo, ¿no? Es bien platónico esto, hacemos referencia a ese tipo. Y eso viene de estas ideas tan antiguas. Bueno, acá están los muchachos, cara de piedra. En esa época se ve que se usaba mucho la barba, solo para que los conozcan si no los tenían en vista. Posteriormente, en la Edad Media, se toman estas ideas platónicas y aristotélicas y se fusionan con el relato bíblico, en donde el relato bíblico se toma al pie de la letra y la creación, que sucede en 7 días,
y en uno de esos días son creadas todas las especies de animales y plantas que conocemos en la actualidad, las cuales permanecen fijas a través del tiempo. El tiempo es una cosa clave cuando uno habla de evolución, porque no es posible en un tiempo muy corto evolucionar a nivel biológico. Siguiendo el relato bíblico, el obispo Uller había calculado la edad de la Tierra siguiendo el Antiguo Testamento, contando desde la generación de Adán. No sé si alguien leyó el Antiguo Testamento, pero va contando generación tras generación los hijos de Adán y los de... bueno, y así hasta donde termina el Antiguo Testamento. Entonces calculó cuántas generaciones había, cuánto era el tiempo generacional de las personas, que debe haber sido 15 o 20 años en esa época. Entonces calculó que, dado eso, la Tierra tendría que tener 6.000 años aproximadamente. Con 6.000 años no había tiempo suficiente para hacer casi nada, ¿no? Entonces ese era un problema grande para las ideas evolucionistas. Bueno, Darwin no fue el único que pensó, o el primero que pensó que las especies podían cambiar en el tiempo. Sí fue el que dio el mecanismo más acertado y más aceptado en la actualidad. Una de las personas que tuvo una gran influencia, si bien él no creía en que las especies evolucionaran, él era fijista, él creía que las especies permanecían constantes a lo largo del tiempo, fue Linneo. Cuando comienza la exploración del mundo y se descubren los nuevos continentes, el nuevo continente, empieza a haber recursos naturales por todos lados, pero totalmente desconocidos. Y había tantas especies que a Linneo, al hombre del peluquín, le dijeron que tenía que ordenarla, clasificarla. A él se le ocurrió un sistema, que es el sistema que actualmente todavía usamos todos, que es el sistema binomial, y él fue clasificando las especies de acuerdo a su similitud. Ese sistema todavía lo usamos y tiene gran influencia, y ahora vamos a ver cómo desde sus ideas fijistas, en realidad esa clasificación sirve de base para las ideas evolucionistas. Charles Liddell, este hombre era geólogo y si bien las ideas del uniformismo de las de Hutton, él las desarrolla y son también muy importantes para las ideas evolutivas porque primero, el uniformismo dice que los factores que actúan en el presente son los mismos que actuaron en el pasado. Él era geólogo, entonces hablaba de la geología del mundo y decía que la erosión de la tierra por el viento, por el agua, el vulcanismo, los terremotos, eso que veían ellos en el momento, habían actuado por periodos largos de tiempo. Él acepta o ya empieza a decir que en realidad la Tierra es mucho más vieja. Había habido algunos experimentos muy interesantes en donde se veía que la edad de la Tierra tendría que haber sido mucho más antigua de lo que planteaban las teorías más bíblicas, digamos, ¿no? Darwin también toma esta cuestión del uniformismo, que son las mismas causas las que vemos hoy en día, las que han actuado en el pasado por periodos larguísimos de tiempo. Uno de los primeros que acepta y admite y propone un mecanismo de cómo podría haber ocurrido la evolución de las especies en el tiempo es Lamarck. Lamarck pone un ejemplo clásico, un ejemplo que todos los que alguna vez vieron biología deben conocer, que él decía que el cuello de la jirafa se estiraba porque las jirafas habían ido estirando tanto el cuello para llegar a las ramas más altas de los árboles, ¿sí? Se ve ahí que primero están las hojas bien abajo y después las hojas van a caer más arriba porque las de abajo ya se las comieron. Entonces por estirar, la jirafa había ido estirando el cuello. Eso se conoce hoy como la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? A nivel biológico eso fue refutado, el mecanismo, no existe la herencia de los caracteres adquiridos, pero a nivel de cultural podríamos hablar de herencia de los caracteres adquiridos, aunque lo podemos discutir, es algo bastante discutido. Malthus, está toda cortada, veo ahí arriba. Malthus es clave en el desarrollo de la teoría evolutiva y a mí me da un poco de acidez cada vez que hablamos de Malthus, porque Malthus
sostenía que el crecimiento de la población humana no podía sostenerse a lo largo del tiempo y que las guerras y las hambrunas y pagarle poco a los empleados de la fábrica estaba bien porque en realidad eran menos aptos. Eso era básicamente lo que pensaba Malthus. Las ideas de Malthus están en este grafiquito, a ver si acá si yo lo uso. Él decía que los recursos crecían a una tasa X, pero que la población crecía mucho más rápido. Entonces, en este punto, donde la población llegaba al límite de la capacidad de los recursos, iba a ocurrir la competencia de la población humana por los recursos. Aquellos que eran competitivamente superiores iban a ganar en esa lucha por la existencia y eran los que iban a dejar sus descendientes. Esto es tomado así y es aplicado a las especies biológicas, cuando Malthus en realidad lo aplicaba a la especie humana, ¿no? Bueno, Darwin, el joven Darwin, era de una clase social acomodada, una clase social acomodada, y lo invitan a ser el naturalista a bordo del Beagle, que el capitán Fitzroy iba a dar la vuelta por el mundo y era el encargado de cartografiar las costas de América del Sur y de todas las partes donde iban, ¿no? Porque, bueno, claro, ellos estaban en época de expansión y tenían que conocer todas las regiones en donde pretendían expandirse. Darwin en su viaje, bastante largo el viaje, como 5 años estuvo viajando, y él describe en el viaje alrededor del mundo de un naturalista todo lo que va viendo, y hay algunas cosas que las describe con más énfasis que otras y que, bueno, a mí me interesaron más también, en lo cual estoy un poco sesgado, especialmente las cuestiones que tienen que ver con América del Sur, ¿no? Por ejemplo, él le llama mucho la atención la exuberancia de las selvas brasileras, los fósiles de grandes cuadrúpedos extintos en América del Sur. Ahora les voy a mostrar una fotito más adelante de los cuadrúpedos. En Tierra del Fuego, esto está como, bueno, le faltan pedazos por todos lados. En Tierra del Fuego y los fueguinos, esa es una historia bastante complicada, porque Fitzroy no era la primera vez que venía, sino era la segunda vez. En la primera vez que vino no tuvo mejor idea que llevarse a 3 fueguinos para Inglaterra para culturizarlos y después traerlos de nuevo para que formaran una colonia y fueran a educar y a culturizar a los pueblos indígenas incivilizados. Bueno, es muy llamativo ver los dibujos que hacen de los fueguinos cuando los llevan, que tienen características simiescas, muy primitivas, como si fueran casi monos, y cuando vuelven los dibujan, pero con características humanas, más humanas. Entonces cambiaron en ese tiempo según el ojo del observador, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando los devolvieron a su lugar, lo primero que hicieron los fueguinos es sacarse la ropa, tirar todo e irse corriendo con su familia a volver a vivir su cultura. Entonces todos los sueños de Fitzroy los vio hecho pedazos en un instante nomás. Otra de las cosas que Darwin lo hizo recapacitar y reflexionar fue que, no sé si la suerte o la desgracia, de vivir un gran terremoto, uno de los grandes terremotos que hubo en Chile. Ustedes saben que Chile sufre muchos terremotos porque está encima de de una falla, en donde él estaba en Valdivia. El terremoto en Valdivia fue bastante grande, pero en Concepción derribó casi toda Concepción. Él después va a Concepción y ve el desastre. Además ve que hubo islas que ascendieron, ve grietas en la tierra que se abrieron. Entonces le hace reflexionar cómo eso que él veía en ese momento, en un largo periodo de tiempo, podría haber modificado la tierra de tal modo para generar lo que vemos hoy en día. Por último, lo que le voy a contar es que también cruza la cordillera de los Andes, y en la cordillera de los Andes, todo a lo largo de la cordillera, es muy interesante ver que hay muchísimos fósiles de animales marinos, conchas marinas, que son de origen de mares relativamente profundos. Entonces su libro reflexiona de cómo
cómo pudieron esas conchas marinas de mares tan profundos llegar a una altura tan grande para encontrarse en ese lugar en ese momento, y los cambios que tuvieron que haber ocurrido en la Tierra para producir ese cambio. Y pasaron los años, estuvo como 20 años sin publicar sus ideas principales, y no se animaba a publicar, dicen por ahí, porque era medio tímido, hasta que recibe una carta de Alfred Russel Wallace. También era biólogo, era naturalista, en esa época no eran biólogos sino naturalistas, pero a diferencia de Darwin, él era pobre y vivía de las colecciones que mandaba a los museos, y los museos le pagaban porque él coleccionaba en diferentes partes del mundo. Wallace le escribe una carta donde desarrolla la idea de la selección natural, y Darwin se le para todos los pelos y dice: no, ¿cómo? Me va a ganar por prioridad. Bueno, entonces le escribe a sus amigos, como contándole esto, y sus amigos, entre ellos Lyell, le dicen que se apure a publicar sus cosas, y llegan a un acuerdo en donde en una conferencia de la Sociedad Linneana presentan primero el trabajo de Darwin, ¿no? Porque la aristocracia era el biólogo más importante. Después habla, creo que Lyell, y por último Alfred Russel Wallace presenta el trabajo de Wallace, pero sin decirle a Wallace, ¿no? Ahí se genera toda una situación media complicada entre ellos. Pero bueno, posteriormente, solito publica su libro El origen de las especies por medio de selección natural, que fue un bestseller, se agotó en el primer día en que salió a la calle. Y bueno, ahí hubo un montón de reimpresiones y reediciones. El origen de las especies es un libro conocidísimo, interesante de leer, yo lo leí hace muchos años. Tiene todo texto, y la única imagen que tiene el libro es esa. Esta imagen representa las ideas de Darwin de cómo las especies habrían ido divergiendo a lo largo de las sucesivas generaciones. Yo tuviera un puntero acá, les marcaría. Aquí se habría originado este grupo, y a lo largo de sucesivas generaciones habría llegado hasta acá. Esto podría ser lo que vemos hoy en día, y todas estas líneas que no llegan hasta la actualidad son líneas extintas. Darwin, en su libro, una de las cosas que hace es plantear las evidencias que él tiene acerca de su teoría de evolución por selección natural. Porque yo creo que para mí es muy importante distinguir que el libro de Darwin es dos cosas. Una cosa es plantear que las especies evolucionan, o sea, las especies cambian a lo largo del tiempo, y otra cosa es plantear el mecanismo por el cual lo hacen. Nosotros los biólogos estamos todos de acuerdo en que las especies cambian. Ahora yo les voy a ir mostrando toda la evidencia que hay al respecto. Lo que se discute todavía es los mecanismos por el cual lo hacen. Estamos todos de acuerdo que la selección natural existe y actúa sobre las especies. Lo que no estamos de acuerdo es si hay otros mecanismos alternativos y cuál es su importancia. Eso es lo que todavía se discute. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivía Darwin no era suficiente decir, bueno, las especies cambian. Piensen que era una sociedad mecanicista donde la gran metáfora era el reloj, ¿no? Entonces había que tener un mecanismo que le cerrara a todo el mundo para que fueran aceptadas sus teorías. Entonces el mecanismo que él propone es el mecanismo malthusiano. De hecho, tanto Darwin como Wallace, a los dos se les prende la lamparita cuando leen el trabajo de Malthus y aplican las ideas de Malthus a pie juntillas para las especies animales. O sea, hay variabilidad en la población, hay recursos limitados, no todos los que la descendencia, o sea, no todos pueden sobrevivir, se produce una competencia, y aquellos que tengan alguna característica que los hacen competitivamente mejores o superiores van a sobrevivir y dejar descendencia, y aquellos que pierdan en esa competencia van a morir, o sea, van a perecer. Eso tiene una
fuertes raíces capitalistas, ¿no? Para mi modo de ver la realidad, pero bueno, podemos discutir también eso. Bueno, las evidencias de la evolución hay muchas, yo les voy a hablar las más importantes, ¿no? Hay muchas evidencias paleontológicas, por ejemplo, cuando vamos a los estratos fósiles, cuanto más recientes son los fósiles, más se parecen a las especies actuales, y cuanto más antiguos son, más divergentes son. Lo mismo pasa con el orden de aparición de los distintos grupos. En los estratos inferiores aparecen los peces, después aparecen los anfibios, los reptiles, los mamíferos, que habla de una secuencialidad evolutiva a lo largo de la historia de la Tierra. Una de las grandes críticas que tuvo Darwin, y él a medida que iba publicando sus libros, sus nuevas ediciones, él iba corrigiendo y mostrando más evidencia de acuerdo a las críticas que le habían hecho, que eran un montón, acerca de su teoría. Y una de las grandes críticas que tenía era que no se encontraban formas transicionales, o sea que no había una transición, un fósil transicional entre un pez y un reptil, o entre un reptil y un ave, por ejemplo, ¿no? Para gracia de Darwin y su felicidad de haber estado brindando y festejando varios días, encontraron en vida el Archaeopteryx. Este es un fósil muy conocido y muy famoso, que es un estado transicional entre los reptiles y las aves. O sea, tiene características de reptil y tiene plumas de ave. Entonces, ahí tenía uno de los fósiles que tanto le criticaban de que no existían. Porque él en su libro dice, no, bueno, el registro fósil es fragmentario, falta mucho del registro fósil. Bueno, sí, pero ¿cuánto falta? Porque tampoco le podemos dar ese argumento para absolutamente todo lo que falta. Entonces, con esto le vino de 10. Eso es lo que yo les decía hoy. Estos son los fósiles que le llamaron la atención en Argentina, ¿sí? El gliptodonte, ¿sí? El gliptodonte, y él pensaba en su relación con los armadillos actuales, ¿sí? Y el bichito de abajo es Macrauchenia, que está relacionado con los camélidos sudamericanos, ¿no? Con los guanacos y camélidos sudamericanos. Bueno, esto es solo para decirles que también a nivel de taxonomía y variabilidad, de cómo se distribuye la variabilidad, y aquella clasificación que había hecho Linneo ahora podía interpretarse de otro modo, en donde las especies de un mismo género se parecen mucho más que las especies de distintos géneros, y los géneros entre sí se parecen mucho más si pertenecen a la misma familia que si pertenecen a otra familia. Entonces esa clasificación que había hecho Linneo se transforma en una filogenia, ¿no? En una relación de ancestralidad común y no simplemente un arreglo ad hoc. A nivel de morfología también hay evidencias de la evolución en relación a los órganos aparentemente muy diferentes, están construidos por los mismos elementos básicos. Acá hay extremidades de distintos animales y en colorcito son aquellos huesos que son homólogos, son iguales, solo que están en distintas proporciones, y cómo se construyen lo mismo, cosas muy diferentes pero con los mismos elementos, que hablan de que todos tuvieron un antepasado común. Otra de las evidencias de la evolución son los órganos vestigiales, la persistencia de algunos órganos que no se usan, por ejemplo las cinturas pélvicas y escapulares entre trapos sin extremidades. Es una ballena que todavía tiene vestigios de cintura pélvica, y a mí una de las que más me sorprende, ¿no?, es la similitud en las etapas iniciales embriológicas de organismos tan diferentes como puede ser un pollo, un pez o un humano, ¿no? Después hay un chancho ahí. Fíjense que arriba son embriones tempranos y son todos similares, y a medida que las etapas embrionarias van desarrollándose se van diferenciando. Esto habla de un antepasado común de todos estos organismos. Si no, no tendría sentido de que las etapas iniciales fueran todas iguales. Hay más evidencias.
las evidencias microscópicas, ese CHON es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Todos los organismos vivos estamos constituidos por los mismos elementos microscópicos. Asimismo compartimos el mismo código genético y asimismo estamos todos hechos de células que tienen una maquinaria similar y una organización muy similar entre organismos distantes o muy diferentes. Otra de las evidencias de la evolución que son muy importantes son las observaciones directas. Hemos observado en la historia humana la evolución de estas maripositas, se llama Vistobetularia, y existen dos morfos, uno oscuro, que es el de la derecha, y uno claro, que es el de la izquierda. Tienen la costumbre de pararse en unos árboles que tienen unos líquenes blancos, en Inglaterra. Cuando vino la revolución industrial, las fábricas tiraban allí por todos lados, entonces los arbolitos empezaron a ponerse negros. ¿Y qué pasó? Las mariposas empezaron a ver una mayor frecuencia de las mariposas negras. ¿Qué pasaba? Siempre hubo en la población mariposas negras y mariposas blancas. Esas mariposas son comidas por unos pajaritos. Esos pájaros detectan más fácilmente aquellas mariposas que contrastan más con el sustrato del árbol. Entonces, cuando los árboles no estaban poluidos, las que más contrastaban eran las negras. Entonces comían a todas las negras y las que quedaban eran las blancas porque no las veían bien. Con el advenimiento de la revolución industrial y el ennegrecimiento de los árboles, las que se veían más fácilmente eran las blancas. Entonces eran las más comidas y aumentó la frecuencia de la mariposa negra. Resulta que ahora está de nuevo cambiando la frecuencia de la mariposa y están de nuevo aumentando la frecuencia de las mariposas blancas por todas las normas de bioseguridad y de cuidado del medio ambiente que se están teniendo, por lo menos en los países del primer mundo, ¿no? Y los árboles están de nuevo con los líquenes más blancos. Bueno, la selección artificial. La selección artificial fue muy importante para el desarrollo de la teoría de Darwin. Darwin era un criador de palomas y es medio volante leer al principio del libro, se pasa como 50 o 60 páginas hablando de las palomas y de las plumitas de las palomas y de cómo vuelan las palomas y cómo son. Pero si alguien conoce de palomas, hay una gran diversidad de palomas y todas han sido seleccionadas por el hombre, ¿sí? Y él sabía muy bien eso. Entonces, lo primero que hace es argumentar acerca de la selección artificial y después extrapolar ese mecanismo también hacia la selección natural. Bueno, al principio estuvieron hablando de la selección de plantas, que es algo que conocemos mucho, y que gracias a eso el argumento malthusiano quedó refutado, porque en realidad el crecimiento de los recursos fue mucho mayor que se le esperaba, ¿no? La revolución genética, ahora que le llaman, aumentó la cantidad de producción en una proporción que no era la esperada. El problema, hay alimento para todo el mundo, lo que pasa es que está muy mal distribuido. Eso Matthews no lo tuvo en cuenta, ¿no? Y después con los microorganismos, la resistencia a antibióticos, que a medida que se van usando antibióticos y vamos eliminando las bacterias que son susceptibles, bueno, pero quedan aquellas que son resistentes y las resistentes aumentan, como aumentaba la población de mariposas, estas también, las que son resistentes aumentan, y nosotros tenemos que inventar nuevamente antibióticos que sean útiles para ese tipo de bacterias. Entonces la evidencia genética y microscópica y macroscópica indica que hay un origen común de todos los seres vivos, ¿sí? Y por último, que la evolución es un hecho comprobado científicamente. Entre los científicos no hay nadie que dude, como yo les decía al principio, de que la evolución existe, de que la evolución ocurrió, que las especies han cambiado a lo largo de la historia de la Tierra. Lo que todavía se discute son los mecanismos y los mecanismos alternativos. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de mi trabajo. Yo trabajé, ahora estoy en Misiones, estoy haciendo un cambio lentamente, pero mi trabajo más fuerte fue en el desierto. Ese es el título de mi tesis de doctorado, Sistemática de Evolución del Género Limodontia,
que son unos ratoncitos muy lindos, que ahora se los voy a mostrar. Son lindos, ¿eh? Ese ratoncito son ratoncitos de desierto. Acá también hay una historia muy linda y cómo la visión, el antropocentrismo, del cual no nos podemos ligar porque somos humanos, por suerte o por desgracia, no sé, afecta nuestras observaciones y nuestra lectura de la ciencia. Hay un montón de bibliografía acerca de que los ratoncitos de este grupo en Sudamérica no estaban adaptados al desierto y eran inferiores a los ratoncitos de desierto de América del Norte. Que los ratoncitos de América del Norte eran el modelo, el eido de los ratoncitos adaptados al desierto. ¿No les suena algo familiar? ¿No? Sí. Bueno, y bibliografía acerca de eso y que los nuestros eran los peores de todos. Y bueno, resulta que el problema ahí fue buscar los modelos, ¿no? Se buscaba que los ratones de acá fueran idénticos a los ratones de América del Norte. Y no es así. Nuestros ratones tienen sus propias particularidades que los hacen aptos para vivir en el desierto, porque si no estarían todos muertos y no estarían. Entre esas cosas, tienen orejas largas, bullas infladas, es inflado una parte del tímpano para escuchar los depredadores, porque en el desierto son lugares abiertos y están muy fuerte, tienen una fuerte presión de depredación. Tienen la cola larga para estabilización y también para evitar los depredadores, porque mueven la cola así y el depredador, que en general puede ser un ave rapaz, mira la cola de cómo se mueve, el ratón se las toma, le pica la cola y el ratón se las toma. Tienen el color del vientre claro para evitar el contraste con el sustrato, porque en los desiertos está el problema de que a la noche hace mucho frío, pero en el día hace mucho calor y se mueren por mucho calor. Y estos ratoncitos en especial son de regiones arenosas, de arenales, y tienen en las patas, en la planta de las patas, superficies, un gran callo plantar con pelos que les permiten ir por la arena hirviendo y no quemarse. Bueno, acá están los ambientes, solo que son las fotitos lindas del lugar donde fui a colectar los ratones, tanto en Catamarca, en Mendoza, en San Juan, en Jujuy. Y los ambientes, como verán, son totalmente áridos, ¿no? Hay que vivir ahí y adaptarse. Bueno, esta es una diapo para mostrarle, todo este desierto tiene una fuerte influencia andina. Estos ratones se distribuyen en la región andina y en el desierto de sombras, porque la cordillera de los Andes impide la lluvia de los vientos del Pacífico y entonces genera toda una región árida. Y la cordillera de los Andes tiene un plegamiento, el plegamiento principal es de norte a sur y de oeste a oeste. O sea, ¿qué significa esto? Que la región que está del norte y en el oeste son más viejas y las del sur y las del este son más nuevas, ¿sí? Y esto es un mapa de la topografía. Mis ratoncitos se distribuían en el altiplano, que es una región homogénea, y ahí había una sola especie. También se distribuyen en la Puna, que es una región altamente compleja desde el punto de vista topográfico, y ahí había varias especies, muy lindo, ahí con mucha variabilidad. A mí me encanta eso cuando hay mucha variabilidad y es bastante raro todo lo que hay ahí. Y en el dominio de las sierras pampeanas, que es una parte muy joven y donde estaban las especies más jóvenes. O sea, hay una relación entre la historia geológica y la historia evolutiva de las especies que yo estudié. Bueno, por último, esa fue la hipótesis con la que terminé, en donde esto es un árbol filogenético, o sea, es lo mismo que planteaba Darwin, pero un poco más elaborado, ¿no? Ese arbolito nada más que daba vuelta, y lo ponían así para arriba, ahora se pone más así, en donde los colorcitos indican los grandes grupos, y como verán ahí en el punto, a ver si puedo hacerlo, en el punto donde los tres grandes grupos se unen, es el punto donde la cordillera de los Andes tiene su mayor altura. Cuando se produce la precordillera, que es acá justo en el punto de divergencia, ¿sí? Esto se produce por el choque
que la placa de Nazca, que se mete abajo de la placa continental y eleva toda la cordillera, cuando se produce el plegamiento de la precordillera, lo que hace es, además, levanta la cordillera. Justo en ese momento se produce la divergencia de estos tres grandes grupos, o sea, se separan estos tres grandes grupos y uno puede ir, eso es lo que hice yo, tratando de relacionar el tiempo de divergencia, o sea, cuándo se separaron estos grupos y las especies y cuándo se generó la geología, cuándo se generó la topografía de la región en donde se distribuyen. Cuanto más especies, lo que yo encontré es que cuanto más nuevas son las especies, justamente están relacionadas a áreas de orogenia, áreas de plegamiento más nuevas. Como les decía, las especies más nuevas son esas de acá, que están relacionadas a las sierras pampeanas, que son las de plegamiento más nuevo, ¿no? Esto lo fui viendo por diferentes técnicas. Primero vi los cromosomas, después vi de la genética molecular y después vi la morfología, ¿sí? La verdad que fue muy interesante, y la hipótesis que yo tenía de que las regiones más complejas topográficamente, o sea que había más montañas, más barreras, más cosas, iba a encontrar el mayor número de especies, se cumplió. O sea, hay una fuerte relación de la divergencia con el área en donde se distribuyen las especies. Con eso es todo. Muchas gracias.